Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y le invito a que vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Donde estaremos viendo unos pasajes importantes. Versículo 15 en adelante, cuando lo tenga, puede responder con un amén. Gloria a Dios. También Dios bendiga al pastor José Cruz y su esposa, pastora Connie Cruz también. Gloria a Dios. Y 13 años de victoria, porque Dios ha sido y seguirá siendo bueno. Primera es de Samuel capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en este momento para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que has permitido a esta congregación, Señor, de celebrar 13 años de victoria. Padre, te damos gracias y hoy nos hemos reunido junto con otras congregaciones a ser un solo pueblo, Señor, para darte la gloria, Señor, y gozarnos en esta victoria que también, Señor, compartimos ese gozo, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por haber guardado a tu siervo, Señor, y a su esposa, juntamente con su familia y congregación. Y gracias por tu fidelidad para con ellos, Señor, oh Dios. Padre, hoy te pedimos que hables a cada uno de nosotros esta palabra que necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. También me acompaña nuestro hermano José y nuestra hermana Olga, que no los había presentado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, el mensaje que vamos a hablar hoy tal vez le parezca en cierto modo un poco legalista. Pero, hermanos, es necesario que debemos de entender que si queremos que Dios permanezca en el pueblo, gracias, hermano, debemos de mantener santidad, como lo dice aquí en este lugar. Santidad a Jehová. Porque una de las cosas o uno de los temas que no se predica en muchas iglesias es la necesidad que la iglesia se guarde en santidad, porque no es cualquier institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es santo y Él demanda santidad de su pueblo. A muchas personas les encanta o quieren estar al frente. Muchas personas dicen: yo quisiera poder estar en la iglesia y tal vez ser parte de la alabanza o cualquier cosa. Pero el problema es que no muchos quieren pagar el precio. Y todo aquel que ha sido llamado va a tener que pagar el precio. Porque un ministerio es un llamado a servir y no a ser servido. Porque aquel que debíamos de servir, Él vino a servirnos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. El tema de hoy que queremos meditar es guardias
de la puerta. Que Dios bendiga a los siervos que se encuentran siempre a la puerta del templo, que dan la bienvenida a los hermanos cuando nos presentamos a la casa del Señor. Dios bendiga a esos siervos que tal vez algunos les dicen ujieres y muchas veces ni les aplauden, pero esos son siervos de Dios que están dispuestos a servir al pueblo de Dios. Que el Señor bendiga la vida de ellos. Hermanos, a muchos les gusta el ministerio del micrófono, aquel que se ve, aquel donde recibe aplausos. Pero había un siervo llamado David, donde se encontraba en el campo, hermanos, pastoreando ovejas, donde tal vez nadie lo miraba, pero Dios sí lo veía. Así que si usted sirve en la casa de Dios y aunque los demás no le vean, aunque solamente venga y barra el templo, hermanos, ese es un gran privilegio, porque no lo hace para que la gente lo vea, lo hace para que Dios se glorifique. Samuel era un siervo llamado con un propósito. Hermanos, la Biblia nos dice de que Samuel desde muy temprana edad fue dedicado al servicio a Dios, y que él estaba en el templo, dormía en el templo y estaba atento a lo que sucedía en el templo. Y en medio, hermanos, de una crisis espiritual, Dios llama a este joven que tal vez no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote del templo había descuidado su hogar. Hay muchos hermanos que dicen cuidar la casa de Dios, pero descuidan su casa. Puede alabarle que Cristo vive. Denle un fuerte aplauso al Señor. Samuel, amados hermanos, era una persona que estaba encargado de abrir las puertas del templo. La Biblia le llama porteros. Y es que para ser un portero no era cualquier oficio. Hermanos, el ser un portero en el templo venían de la tribu de Leví y tenían que ser personas consagradas a Dios, porque todo lo que se encuentra en la casa de Dios es consagrado a Dios. Los instrumentos no son cualquier instrumento, son consagrados a Dios. Todo lo que se encuentra en este lugar es consagrado a Dios. Y hermanos, el trabajo de los porteros de aquel tiempo era de velar lo que sucedía en el templo. Llegaban desde temprano, abrían la puerta y se quedaban hasta la noche y cerraban las puertas del templo. Ellos cuidaban lo que estaba entrando en la casa del Señor. Miraban lo que entraba y lo que salía. Y cuando el pueblo presentaba sus diezmos y ofrendas, a ellos les tocaba inspeccionar que todo estaba de acuerdo a lo que Dios había mandado en su palabra. Así que no era cualquier oficio, era algo especial. Samuel era un portero. Mire lo que dice 1 Samuel 3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Y qué hizo? Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Era un portero que tenía que estar cuidando lo que entraba en la casa. Hermanos, ¿sabe lo que pasa hoy en día? Hay dos tipos de iglesia. Dos tipos de iglesia que hoy en día tal vez puedan celebrar aniversario. Aquellos que estamos haciéndole la guerra al diablo, que hemos tal vez sufrido, derramado lágrimas en el proceso, que tal vez ha habido momentos que hemos sentido, hermanos, la carga pesada, pero a pesar de todo, el Señor ha estado y seguirá estando con su pueblo. Tal vez vinieron gente y se fueron gente también, pero el Señor cada día añade los que han de ser salvos en la casa del Señor. Lo único que usted y yo debemos de hacer es de predicar su palabra como Él lo demanda. Que del crecimiento Dios se encarga. Están otros ministerios que tal vez llevan años y su crecimiento numérico se va expandiendo. Pero ¿sabe por qué? Porque no le estorban al diablo. Aleluya.
Sí, hay dos tipos de congregaciones. Aquella que está luchando y aquellos que no le estorban en nada a Satanás. Hermanos, por eso le decía, posiblemente para algunos el mensaje de esta noche parezca legalista, y qué importa, porque Dios demanda, hermanos, a vivir en santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y es importante que se levanten porteros hoy en día, ahí a las puertas de la casa de Jehová, que inspeccionen lo que entra, porque hoy en día hay congregaciones que no le estorban en nada a los miembros. ¿Para qué? Para no incomodarlos, para no ofenderlos, para que no se vayan de la iglesia. Dice, no queremos ofender a nadie, pero están ofendiendo a Dios. Alábele a que Cristo vive. Y Samuel abrió las puertas de la casa de Jehová y Dios estaba con él. Porque en medio de un proceso, en medio de una crisis espiritual, donde el sacerdote había fallado y su familia también. Pero cuando el hombre falla, Dios no falla. Cuando el hombre falla, Dios sigue siendo fiel. Alábele que Cristo vive. Es necesario, iglesia, que cuidemos el templo de Jehová, que cuidemos el altar, que cuidemos la casa y que velemos en santidad, porque no es cualquier lugar, es casa de Dios y puerta del cielo. Alábele que Cristo vive. Hoy en día, hermanos, en muchas iglesias hay mucho liberalismo. Que dicen, venga a la iglesia como está y ni le importa hasta la forma que visten y entran a la iglesia. ¿Y sabe qué? Ni a la corte pueden entrar a veces de la forma que entran vestidos a la iglesia. Y ni a la Casa Blanca pudieran llegar ni hablar con el presidente de la manera que se presentan en la casa de Dios. Y aquí no estamos ante cualquier presidente ni ante cualquier juez. Estamos ante el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. Por eso es importante que debemos de velar. Y en su palabra Él ha dado estatutos y reglamentos, mandamientos. Mandamientos, ¿para qué? Para enseñarnos a vivir en santidad y mantener un orden en la casa de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y a la gente no le gustan los estatutos, reglamentos, leyes y protocolos. A la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque eso me incomoda, porque eso no va conmigo. Pero ¿sabe qué? Lo que Él ha demandado en su iglesia es que su iglesia sea sin mancha y sin arruga, que se mantenga santa, porque Él no viene por cualquier iglesia, Él viene por la iglesia comprada y lavada con la sangre del Cordero. Alábele que Cristo vive. Segunda de Crónicas 23:19. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Porque no es cualquier lugar. Es un lugar especial. Desde el principio usted escuchó, siéntase en casa, pero no en su casa, en casa de Dios. Alábele que Cristo vive. Mire, hermanos, qué triste que lo que está viendo en la vida en el tiempo de Samuel. Samuel es llamado en un momento, como le mencionaba, de una crisis donde el sacerdote había fallado. Y Dios le advirtió a Elí que tenía que corregir su casa, porque sus hijos no andaban en sus caminos. Sus hijos se habían acostado con mujeres y habían ensuciado el templo. Sus hijos habían desobedecido al mandamiento que Dios había dado,
que Él ordena que su pueblo sea santo. Y mire lo que sucede en el capítulo 4. Vaya conmigo. Dice en el capítulo 4 de 1 de Samuel, en el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto, o vamos a leer un poco antes, el versículo 2, y los filisteos presentaron a la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, ¿qué pasó? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es un pueblo que ha sido llamado con un llamado especial a ser guerrero, a tener victoria en todas sus batallas. Pero hoy está experimentando una derrota en el campo de batalla. Y miren lo que dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Yo creo que no me ha entendido. Usted y yo sabemos lo que representaba el arca del pacto en el templo. Usted y yo sabemos lo que representaba el arca del pacto en el tabernáculo. Pero lamentablemente estos israelitas se habían acostumbrado y ya no miraban la presencia de Dios como algo especial, sino como suerte. Y empezaron a idolatrar el arca, como muchos hoy se vuelven idólatras en la iglesia. No hay amenes. El único que es digno de la alabanza es Dios. El único que es digno de suprema alabanza es Dios. Nosotros fallamos, pero Él nunca falla. Los israelitas habían visto el arca del pacto como algo de suerte y empezaron a idolatrarlo. Oh, vamos a traer el arca, porque si la traemos, entonces va a haber victoria. Pero que el arca representaba la presencia de Dios. Y cuando el pueblo falla y hay pecado en el pueblo, la presencia de Dios no puede estar, porque Él es santo. Santidad a Jehová. Alábele que Cristo vive. Hay muchos hoy que se vuelven idólatras. En la noche hasta tienen en una mesita el Salmo 91 por si escuchan un gato negro afuera. Ay, lo hago para protección. Y ni oran en su casa, porque se vuelven idólatras de las páginas de esta Biblia, porque no han entendido que no son las páginas, sino su contenido, que son palabras de vida eterna. Otros idolatran el altar. ¿Cómo es eso, Pastor Luna? Sí, que aquí, oh no, yo no subo al altar o ni me acerco al altar, porque ahí ese lugar es especial. Pero fuera de aquí anda de chismoso. Afuera de aquí hace lo que quiere. Y solo aquí viene y quiere idolatrar esta tarima que se ha levantado como altar, donde habita la presencia de Dios. Y le digo una cosa: este es el templo de Dios, pero también todo corazón que le ha reconocido como su Señor y Salvador. Así que si va a guardar reverencia, no es aquí, es donde quiera que usted se encuentre, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Alábele que Cristo vive. Versículo 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí.
Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahí estaban los sinvergüenzas, mire. Sí, aleluya. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Mire lo que sucede. Trajeron el arca del pacto al campamento de batalla. Y los sinvergüenzas que debían de estar al frente, le digo sinvergüenzas porque no tenían vergüenza. Porque estaban con manos pecaminosas y queriendo servir a Dios, queriendo ministrar al pueblo. Que Dios reprenda a los sinvergüenzas que son así el día de hoy. Aleluya, hermanos, debemos de velar en la casa del Señor, decirle: Señor, si hay pecado en tu pueblo, descúbrelo, Señor. Si hay alguien que ha pecado, Señor, descúbrelo, Dios mío. Pero no quites tu presencia de este lugar. Mantén tu presencia en este lugar, Señor. Porque si tu presencia no está con nosotros, de nada sirve que adoremos. Si tu presencia no está aquí, de nada sirve que exaltemos tu nombre. Por eso, hermanos, debemos de cuidar el templo, debemos de cuidar el ministerio. Por eso todos los que ministran en la alabanza deben de consagrarse a Dios. Porque hoy en día hay muchos músicos. Lo que necesitamos son adoradores en espíritu y en verdad, que nos lleven a la presencia de Dios, a exaltar a Dios y Dios se glorifique. Oh, alabado sea Cristo. Porque cuando la iglesia alaba, el Espíritu de Dios se mueve entre su pueblo. ¿Qué sucedió? En el combate, como Dios no puede ser burlado, los hijos de Eli murieron y el arca fue tomada, fue arrebatada. Es decir, la presencia de Dios ya no estaba entre el pueblo. Y pasó muchos años hasta el tiempo de David, que el arca fue nuevamente recuperada. Pero durante todo ese tiempo había un pueblo sin presencia de Dios en el tabernáculo. Había un pueblo sin el arca del pacto en el tabernáculo. Hermanos, lamentablemente hay muchos en la iglesia que se han acostumbrado a solo llegar a la iglesia e irse del culto como que nada. Hay muchos en la iglesia que llegan ya por costumbre y no porque sienten un deseo de exaltar al Dios Todopoderoso. Hay muchos que tienen tiempo, hermanos, de no sentir un toque del Espíritu Santo. Hay muchos que ya no son ni quebrantados en la iglesia. La palabra no les mueve y se mantienen con los brazos cruzados, viendo todo lo que hace el pastor y el pueblo. Y lo único que hacen es llegar a criticar. Usted y yo, cada vez que nos presentamos y entramos por esa puerta, es decirle: Señor, yo no quiero irme de la misma manera. Vengo cargado, Señor, pero vengo a entregarte todos mis problemas, mis pruebas, y quiero irme rejuvenecido, fortalecido, Señor, y necesito ser quebrantado. Señor, quebrántame. Háblame, Dios mío. Si no sientes su presencia, hermano, preocúpate. Preocúpate, hermano, porque es necesario que seamos quebrantados por su Espíritu Santo. Por muchos años, el pueblo de Israel tenía un tabernáculo, pero no había el arca del pacto. Y ¿saben lo triste? Es que cuando David vuelve a recuperar el arca ya no volvió al mismo lugar. Ahora fue trasladada al tabernáculo de David.
donde años después fue trasladada al templo que Salomón construyó, pero ya no volvió al mismo lugar donde antes estuvo. Por eso es necesario que debemos de guardar en santidad nuestras vidas para que Dios no aparte su presencia. Puede darle un aplauso al Señor. Quiero que vaya conmigo a Números capítulo 16. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Habían guardias, porteros, siervos encargados de velar la entrada del templo. Cuando David vuelve y trae el arca, era tan necesario levantar guardias en el templo que puso hasta 4,000 porteros. Un número mucho más grande de lo que antes había, porque no era cualquier oficio. Y en el tiempo de Moisés ocurre algo. En Número 16 lo tiene. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliam, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Estos no eran cualquier persona en la congregación. Tenían una gran responsabilidad en el templo, en el tabernáculo, en el servicio a Dios. Pero llega un día donde se levantan en contra del hombre que Dios ha llamado al frente del pueblo. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, ¿qué dice? Todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No me he entendido. Este hombre era responsable de velar con sus hijos las puertas, de estar viendo lo que entraba a los atrios. Pero un día se descuidó y dejó entrar el orgullo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios le habla a Moisés si yo soy igual que Moisés? ¿Cómo es que Dios le habla al pastor? Yo también. ¿Qué es lo que hace? Tomó gente y les empezó a hablar mal. ¿Ya viste lo que está haciendo el pastor? Aleluya. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. No se preocupe que esto tiene un final feliz. No para los criticones, por cierto. Aleluya. Él estaba encargado, hermanos, de entrar, abrir las puertas en el día
y en la noche con su familia regresar otra vez a su casa. Y era cosa de todos los días. Si hubiese estado ocupado en lo que Dios le había ordenado, su corazón no hubiese estado contaminado. Pero dejó entrar el orgullo. ¿Y qué sucede? Cuando él deja y entra el orgullo, también dejó entrar el celo. Y empezó a hablarle, no poquitos, a muchos. Aquí hay pastores. Dios bendiga sus ministerios, pastores. Pastor Gilberto, Pastor Víctor, Pastor José. Dios les bendiga. Y en cada ministerio pastoral, todos sufrimos algo en común que no quisiésemos. Divisiones que se levantan dentro del pueblo. Quisiéramos evitarlo, pero siempre Satanás está tentando el corazón de muchas personas en la iglesia. Y en lugar, hermanos, de motivarlos exhortarlos a seguir adelante, si algo no está bien en la iglesia, ver cómo lo corregimos, empiezan a... No, el pastor, ese hombre no es pastor, mejor quitémoslo. Hermano, usted predica bien, pongámoslo usted, hombre. Aleluya. Sí, mire, ya él hasta tercer grado no me estudió, dice, ¿y usted, hermano? No, hombre. Y empiezan a endulzarle el oído. ¿Y sabe quién fue el primero en dividir? Satanás. Y empezó con un ejército celestial. Se engañó a muchos ángeles. ¿Qué se espera? Que haga con aquellos que no asisten en la oración. Puede alabarle que Cristo vive. Y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés hizo lo que hace un siervo de Dios: no ponerse a la defensiva, sino humillarse delante de Dios. Señor, mira lo que está sucediendo en tu pueblo, Señor. Señor, toca el corazón de estos hermanos. Señor, que se arrepientan de lo que están haciendo. Porque, hermanos, qué precioso es cuando Dios pone el llamado en el corazón de un pastor. Porque un pastor, hermanos, ¿sabe lo que hace? Él ama aún cuando es criticado y señalado. Un pastor ama todavía aún cuando injustamente es aborrecido. Y muchos tal vez se van de la iglesia, hermanos, porque ¿saben lo que pasa? Gloria a Dios por 13 años de victoria. Pero en esos 13 años han habido gente que ha ido y hay gente que ha venido. Y hay gente que se ha ido y ha regresado. ¿Y sabe lo que pasa? Un pastor los recibe con los brazos abiertos y le dice: hermano, gloria a Dios, bienvenido al pueblo de Dios. Moisés lo que hizo fue postrarse, es decir, humillarse delante de Dios. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. En otras palabras, yo no me voy a defender. Yo voy a dejar que Dios me defienda. Porque si Dios me llamó, Él entonces va a amparar mi ministerio. Y si no me llamó, Él me va a quitar. Si Él me llamó, Él va a hacer lo que tenga que hacer y se va a glorificar en el ministerio. Alabado sea Cristo Jesús. Alabe su nombre. Coré
había permitido que entrara el orgullo a su corazón. Su trabajo, hermanos, parecía sencillo. Abrir las puertas, cerrar las puertas, levantar la ofrenda e inspeccionarla. Pero un día su corazón se contaminó. Tal vez usted ha dejado entrar algo en su casa. Y aquí parece que todo está bien, pero su casa no lo está. Porque muchas veces hablamos de que debemos de velar acá, pero nuestra casa también es templo de Dios, donde levantamos oraciones a Dios. Y hermanos, debemos de estorbarle a nuestros hijos, porque eso es lo que, ¿sabe lo que es lo que Dios le dijo a Elí? Le dijo a Samuel a través de Elí: tus hijos no están en tus caminos. En otras palabras, estórbales y llámale la atención. ¿Sabe más o menos cuántos años tenían? Eran sacerdotes. Es decir, que no eran menos de 30 años. Y Dios les decía: llámale la atención. Entonces significa que no importa la edad que tengan nuestros hijos, Dios nos dice que debemos también de llamarles la atención cuando no están haciendo lo correcto delante de Dios. Llega el momento donde Dios habló. Porque Dios habla, hermanos. Y le dice a Moisés: apártense de Coré y de los hombres que están con Coré. Lamentablemente, a veces en la iglesia, en lugar de apartarse de aquel que está contaminado y reprenderlo y exaltarlo, contame más del pastor vos. Esa no lo sabía. Sí. Apártense de Coré y de los hombres que están con Coré. ¿Sabe lo tremendo de esto? Cuando Dios actuó, hizo que la tierra se abriera y todos aquellos que se habían opuesto al siervo de Dios, la tierra se los tragó. Es que no se estaban oponiendo contra Moisés, se estaban oponiendo contra el llamado de Dios. Y Dios es fiel. Alábele que Cristo vive. Pero hay algo más tremendo de esto. Habían hijos de la casa de Coré. Se apartaron de Coré. Ellos vieron que su padre había fallado y no siguieron su camino. Imagínense cómo habrá sido para ellos ver que la tierra se abriera y el hombre que les había enseñado, que los había preparado para el altar, para el servicio de Dios, y que ahora había contaminado su corazón, verlos que se abriera la tierra y se lo tragara. ¿Cómo habrá sido para esos hijos? Los hijos, sí es cierto que siguen nuestro ejemplo. Ahí no sabemos qué ejemplo habían agarrado, porque su propio padre había fallado. Pero ellos se aislaron y miraron cómo la tierra se había abierto, porque Dios es justo. Y ellos no criticaron a Dios. ¿Sabes lo que hicieron? Exaltaron el nombre de Dios. Ellos lo que hicieron, exaltaron el nombre de Dios, porque para ellos era más importante, hermanos, vivir consagrados. Y dijeron quizás: papá, lo siento, no vamos a seguirte, mira, tú te has contaminado, pero nosotros hemos hecho un compromiso con Dios que le vamos a servir a pesar de todo. ¿Y sabe lo que pasa? Vaya conmigo al Salmo
84. ¿Tiene encabezamiento su Biblia? ¿Qué es lo que dice ese encabezamiento? Anhelo, ¿cómo? Por la casa de Dios. Note, el deseo de estar en la casa de Dios. Por eso, hermano, ve lo que dice la Biblia, que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que debemos de tener el deseo de estar en la casa de Dios y presentarnos con nuestro culto racional, no de que sea rutina, sino racionalmente decir: yo sé lo que estoy cantando, que Dios es grande, todopoderoso. Yo sé lo que estoy haciendo cuando estoy alabando, que Él es mi Dios y sigue siendo mi Dios, que a pesar de lucha, a pesar de problemas, a pesar de enfermedades, yo sigo creyendo en la fidelidad de Dios. Eso es presentar un culto racional. Y cuando viene la palabra, mi corazón arde del deseo. Quiero que Dios me hable. Y cuando se lee la palabra, oh sí, aleluya, gloria a Dios, porque Dios está hablando a mi vida. Eso es el anhelo de estar en la casa de Dios. Anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Gitit. Músico principal sobre Gitit. Gitit era un instrumento de alabanza. Era el arpa. Y mire, salmo para los que, oh, aleluya, para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí estaban como porteros en la puerta. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Estos son los que habían visto a su padre, hermanos, que la tierra se había abierto, pero ellos seguían adorando y exaltando el nombre de Dios. A veces, iglesia, Dios va a permitir quitar gente del pueblo. A veces no vamos a entender lo que está pasando, pero es un proceso en el cual Dios todo tiene control. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Usted puede pensar, hermanos, el corazón de ellos, cómo se encontraba dolorido, pero dicen ellos todavía: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando, oh, aleluya, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Aleluya. Poderoso Dios. Por eso el salmista decía: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo, en otras palabras, Él no me va a abandonar.
Tristemente a veces nosotros ponemos nuestras familias antes que Dios, cuando el que nos ha dado la familia es Dios. Hermanos, es importante que debemos de velar las puertas del templo, tanto de este lugar como las puertas del templo de nuestra casa. Porque si queremos tener iglesias sanas, debemos de empezar teniendo familias sanas, consagradas, que alaben el nombre del Señor. Concluyo con esto. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. El arca fue recuperada. Y versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Si usted lee 1 de Corintios capítulo 15, se da cuenta que Obed Edom venía de la descendencia de Coré. Dios no se había olvidado de aquellos que habían permanecido fieles. Y su promesa, hermanos, hizo regresar un día el arca del pacto a la casa de Obed Edom. Y estuvo allí por 3 meses. Pero escuche esto: y Jehová bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Es porque si la presencia de Dios está en nuestra casa, va a haber bendición. Si la presencia de Dios está en nuestro hogar, va a haber bendición. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. No permitas que el diablo robe la bendición. Tener la presencia de Dios, iglesia, en el pueblo como en nuestros hogares es un milagro. ¿Sabe por qué es un milagro? Porque es algo que solo Dios puede hacer. Porque no depende de nosotros, sino de Dios. Y en su gracia y misericordia, Él escogió a un pueblo de los más pequeños de la tierra para hacer cosas grandes. Y Él ha escogido un pueblo ahora llamado la iglesia, donde habita su presencia, y la iglesia eres tú. Por eso no permitas que el diablo quiera quitar la presencia de Dios de tu vida. Por eso es importante que nos mantengamos en santidad y honor, para que nuestra iglesia y nuestra familia continúe en bendición y sigamos celebrando muchos años más en victoria hasta que el Señor venga por su iglesia. Póngase de pie.